Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al economista Fernando Peralta para hablar de las cifras de la economía nacional. Él es consultor financiero y tributario, socio BPO de Finanzas e Impuestos en Balta Hers, catedrático universitario y también ex senior manager de BPO, Impuestos y Economía en Deloitte. Vamos a conversar con nuestro invitado porque sin duda ninguna es bueno que nosotros tengamos a la mano una especie de diagnóstico de lo que fue el año 2025, un crecimiento de casi el 4%, que es importante, pero que tiene alguna explicación, por cierto, y lo que se proyecta por el próximo año. Economista Peralta, gracias por estar con nosotros. Este 2025, ese crecimiento de casi 4%, ¿a qué obedece? ¿Es real? ¿Es efecto rebote? ¿Tenemos que quitarle el mérito que lo tiene, por ejemplo, el incremento de las exportaciones de productos no tradicionales? ¿Cuál es, en resumen, el 2025 que ve un economista como usted? Mira, gracias Jimmy por la invitación. A ver, en resumen, podemos señalar que el crecimiento económico, que va a ser del orden del 3.5, 3.8, casi 4%, efectivamente proviene por dos variables importantes. Tú bien me lo mencionaste por el tema de la recuperación económica, el rebote que se da en la economía. Acordémonos que el año 24 cerramos con menos 2%, producto principalmente por esos meses que tuvimos el problema energético. Claro. Ahora, para el año 2025, no tenemos el problema energético, la producción se recuperó la capacidad instalada, y por ende ese fue uno de los grandes motores. Otro que también va atado a ello es el tema del incentivo de las exportaciones, ¿no? Acordémonos que hasta mediados del 2006 estábamos en el orden del 3.8% de crecimiento, cerraremos quizás el 3.8 también o 4%, y esto está dado por una variable interesante que ha pasado recién en el año 2025, el tema que las exportaciones no petroleras han superado sustancialmente a las exportaciones petroleras respecto a la balanza comercial. La balanza comercial va a rondar, cuando hablo de balanza comercial positiva, es que las exportaciones totales van a ser más que las importaciones, va a rondar aproximadamente en 5.500 millones de dólares. De esos 5.500 millones de dólares, 4.000 millones de dólares son por las no petroleras y el restante 1.000 millones por las petroleras. Hay algo interesante, que hay una combinación tanto de aumento de exportación como de precios relativamente interesantes. Sectores como el camarón, el banano, el cacao, la minería han sido los grandes motores de esa exportación, y que se estima que para el año 2026 sigue esa tendencia, quizás un poco menos el precio en el cacao, que se está estabilizando, pero la tendencia es ella. El gran reto que creo que para el 2026 será la parte de las exportaciones petroleras. Acordémonos por qué ha disminuido sustancialmente el 25. En julio, agosto, acordémonos que hubo esta ruptura de los oleoductos SOTE-OSP, que hizo que se reduzca sustancialmente la producción, la cantidad producida. Que esperemos que este año vaya a recuperarse y de alguna forma también coadyuve para el crecimiento del 2026. Pero ¿cómo se va a recuperar cuando tenemos una de las refinerías tiene más de 50 años? Sí. Y la proyección de crecimiento es muy pobre, sobre todo porque lamentablemente siempre hay algunos tropiezos, yo digo que son tropiezos que se generan dentro de Petroecuador, el Ministerio de Energía, qué sé yo, porque los inversionistas extranjeros tienen algún tipo de preocupación y de temor de invertir en petróleo. ¿Cómo se puede recuperar un sector que está tan deprimido, entre otras cosas, por la supuesta inseguridad jurídica? A ver, hay algunos puntos interesantes que señalas. Primero, que se estima que para el año siguiente va a estar en el orden del 2.5% de crecimiento para el 26, y para el 27 algo similar, de acuerdo a estimaciones que están en el reporte del Fondo Monetario. Ahora, lo que sucede con el tema petrolero, lógicamente, que tiene que haber una combinación de inversión nueva, tiene que abrirse en campos petroleros, de alguna forma las concesiones en el sector privado que puedan ayudar al tema petrolero, también una revisión interna de Petroecuador y todo su proceso administrativo. Lógicamente estoy de acuerdo contigo, la refinería, acordémonos que la refinería sustancialmente sirve para transformar en derivados y poder el consumo local, para tratar de disminuir la importación de derivados.
pero a nivel de petróleo, extracción del crudo y enviarlo como un valor no derivado, yo creo que va a haber un crecimiento o una recuperación respecto a lo que pasó. Ahora, lógicamente, que si pasa un evento climático, catastrófico, no controlado, lógicamente va a tener problemas. Pero la idea es que esto, en términos normales, debería recuperarse, la producción no perdida en julio, agosto del año pasado, y que lógicamente tenemos que aumentar la producción de petróleo y lógicamente tendrá que haber una inversión. Sobre todo la exploración, porque según los entendidos en la materia, las reservas no pasarán de 2 años y medio o 3, ¿no? Sí, se dicen las reservas comprobadas. Eso. Sí, falta la exploración, es decir, la búsqueda de nuevos yacimientos petrolíferos, que probablemente debe existir. El problema es que cuando haces exploración es una inversión relativamente a ciegas, porque tú inviertes en exploración, pueda que encuentres o no encuentres petróleo. Claro. Lógicamente que esa es una inversión de alto riesgo. Y te tardas entre 7 y 10 años hasta poder extraer el petróleo y todo, ¿no? Correcto. Claro. Lógicamente que ahí tiene que haber lo que tú señalabas, la estabilidad jurídica, en el sentido de darle ciertos incentivos quizá al sector privado, porque el sector público no tiene los suficientes fondos para hacerlo, es muy riesgoso, que eso lo lleve el sector privado y que de alguna forma haga un marco legal mucho más transparente y amigable a la inversión privada en este sector. Claro. Ahora, el déficit fiscal del año 2026, ¿en cuánto se proyecta más o menos? A ver, 2025 cerraremos aproximadamente con unos 5.500 millones de dólares. En teoría, se está esperando que el próximo año debería bajar a ser 3.000 millones de dólares. Ese es el objetivo dentro del plan que tiene con el Fondo Monetario, dentro del programa, no solo el fondo, sino el programa que tiene el gobierno como tal. Lógicamente, que ese es un reto que tiene el gobierno y que se ha trasladado por varios gobiernos desde el año 2015. Este déficit se ha mantenido. Y el problema con los déficits es que es como cuando tienes tu casa. Tú tienes tus ingresos. Si tú tienes más gastos que ingresos, tienes déficit. Y ese déficit o aumentas tus ingresos, en el caso del Estado, impuestos, o disminuyo gasto, probablemente en el gasto de nómina o gasto de inversión. Y si no puedo, una de las dos que me toca pidir financiamiento. Financiamiento en mi caso personal, tarjeta de crédito o un crédito a consumo. Acá lo que sucede es lo mismo. Mientras tengamos ese déficit, naturalmente la deuda va a seguir creciendo. Naturalmente. Claro. Entonces, ese es uno de los retos que tiene el gobierno, de acuerdo al último informe que salió el 18 de diciembre y que de hecho está público en la página del FMI. Para el 2026, ya no como el Estado, que son 3.000 millones, sino como al Estado en su conjunto, que se llama el sector público no financiero, que entre el Estado, la Seguridad Social, las empresas públicas, van a llegar, en teoría, a un equilibrio fiscal. ¿Sí? Sí, es decir, de alguna forma, los otros sectores van a ser positivos frente al negativo que va a tener el Estado. Va a ser positivo en el consolidado. Pero eso no implica que el Estado tiene que hacer sus propios regulaciones. ¿Qué te puedo decir? En el presupuesto hay mucha rigidez. Esto es como, otra vez pongo con la familia. Digamos que tú tienes un gasto fijo. Digamos, el alquiler o la paga de tu casa mensual, la alícuota. Es un gasto fijo. Sea que subas ingresos, no lo puedes bajar porque tienes un gasto fijo. Lo mismo pasa con el Estado, tiene mucha rigidez, especialmente, por ejemplo, en las asignaciones a los GAT. ¿Quién dice ese 15% que se reparte de los impuestos? Sí. ¿Cómo está siendo debidamente auditado? Así como se le audita el Estado, está debidamente controlado. La asignación es solamente una entrega a dedo, dado por la normativa, por las leyes, pero hay que controlar si ese también... Pero si usted le dice a los GATS que le van a prorratear los pagos van a decir, bueno, mi juez natural es la Contraloría, ¿por qué me van a tocar ese fondo? Sí, justamente ahí hay el famosa reunión o un acuerdo mínimo que tiene que haber entre el Estado y las demás partes seccionales, para de alguna forma... O sea, al final los seccionales son parte del presupuesto del Estado. Y si hay un déficit, también le afecta indirectamente a los GAT en algún momento. Ahora, si eso pasa, aunque creo que es un derecho adquirido, no estoy tan seguro del tema,
pueden pasar dos cosas. Una de ellas es que los GATS, digamos, está bien, aceptamos, pero vamos a tener que subirle los tributos a la gente. Sí. Y ahí termina pagando el ciudadano de a pie que dice, ¿qué pasó? Pues yo qué tengo que ver. Sí, lastimosamente, como dicen en economía, no hay lunch gratuito, no hay almuerzo gratuito. No hay almuerzo gratis. Hay alguien que tiene que pagarlo. Lógicamente que de teoría debería pagarlo aquel que tenga mayor poder adquisitivo. Esa es la teoría de redistribución que hay. Pero ahí también el gobierno, y no solo el gobierno, también los autónomos, los GATS, los seccionales, tienen que chequear su gasto. El gasto de nómina, ser más eficiente, buscar alternativas. Eso ya es un trabajo minucioso que tiene que hacer el gobierno. Pero la realidad es que tenemos que cerrar ese déficit. Tenemos que cerrarlo. Esperemos que el valor del petróleo o la producción va a ayudar, si se recupera, como lo señalo, va a ayudar a cerrar ese déficit, pero es un reto que no es solo de este gobierno, ¿no? Esto ya viene, como te dije, desde el año 2015. Y lo importante aquí es que se tome decisiones, ¿sí? Y yo supongo que el gobierno lo está pensando. Ya lo ha tomado y creo que lo seguirá tomando. Claro, ahora hay sectores que a lo mejor debería ser un poco más difícil tocar sus recursos, como los gas, ¿no? Sí. Pero por lo menos sí, que haya alguna suerte de conversación, de diálogo, de entendimiento para un poco orientar bien los gastos. El problema es que hay GATS que destinan mucha plata a temas que no son prioritarios, posiblemente. Sí. Pero bueno, el problema es que, de nuevo, si es que esto no se hace por alguna de estas vías, el gobierno tendría que pensar en aumentar tributos, y no sé si este es un momento adecuado. Mira, es interesante el punto, porque inclusive en el programa del fondo, en el último informe del fondo, que es la cuarta extensión dentro de este acuerdo de 48 meses, señala, por ejemplo, el ISD, la salida de visas. Está claro para el fondo y para el gobierno que la salida de visas es desincentivar la dolarización. ¿Sí? En el sentido, ¿Y el fondo qué recomienda? Que tiene que gradualmente tenemos que llegar a un ISD mucho menor, que tiene que ir empatado, compensado con una mejor reservas más sólidas en el largo plazo. O sea, eso está claro. El ISD afecta a la dolarización en el sentido del flujo normal de los capitales. Ahora, lógicamente que el gobierno nacional tiene que tomar una decisión. Muy probablemente que sea una decisión progresiva de los impuestos a los que más tienen o algo por el estilo. Por ahí he escuchado que quieren, que se escucha, ¿no? Pero al final el gobierno es el que toma la decisión, una tasa mayor en impuestos a las sociedades para cierto volumen de ingresos. De eso hablamos en el siguiente bloque, Fernando, porque justo tenemos que ir a la pausa. Vamos a conversar qué tiene que hacer, un poco a calcular, a estimar qué tiene que hacer el gobierno para pasar la ola del año 2026. Bien, continuamos con nuestro invitado, el economista Fernando Peralta, en el segundo bloque, retomando la pregunta que quedó pendiente en el primero, la respuesta, mejor dicho. ¿Un incremento de impuestos no es suicida para el gobierno? A ver, políticamente hablando, no soy político, soy más técnico económico. Sí, lógicamente va a tener una influencia. Todo cobro que le hagas de impuestos o eliminación de subsidios, sí, va a tener algún sector que va a afectar, ¿no? Y dependiendo de su fuerza política, puede que ese efecto sea o menor o mayor grado, lógicamente. Ahora, el gobierno tiene que yo creo que el gobierno primero tiene que ir por dos vías que tiene. Una, tratar de regularizar ese gasto, el gasto corriente. ¿Reducirlo? Reducirlo, sí. Ya. Tiene que buscar la reducción. Quizás. Pero, a ver, más que, no sé, reducir personal. Puede haber. Porque la inversión en obra pública tampoco está muy baja. Así es. Está muy baja. Pero quizás, sí.
La deuda consume muy gran parte del presupuesto. Sí, tenemos el 50%. De la deuda. El 50% del PIB es deuda. Estamos a 48, subimos a 50. Es demasiado. O comenzar a fusionar ciertos sectores, centralizar, y de forma tal que ciertos sectores que se puedan fusionar, comenzar ese tipo de acciones. Lo que toca, esto es como una economía de guerra, te toca priorizar. Entonces la priorización va a ser un factor clave para este 2026. Claro. Ahora, ¿en qué nos beneficia el hecho de que hoy que estamos conversando en este programa, que es el número 63, el riesgo país está en 490 puntos? Mira, yo he escuchado, 490 significa técnicamente un 4.9% adicional a la tasa libre de riesgo. Ya, ok. Es decir, la tasa libre de riesgo está aproximadamente al 4%. O sea, máximo el techo son 8.9%. Yeah. ¿Eso qué significa? Que mientras más baja el riesgo país, la oportunidad de obtener créditos mucho más baratos se vuelve una oportunidad. No solo para el sector público, sino para el sector privado a la hora de invertir ciertos proyectos que con una tasa arriba de 8, 15, 20, quizás no eran atractivos invertir porque la recuperación no daba para la tasa esperada. Con un 8% el dinero se vuelve relativamente más barato y ciertos proyectos ya pueden ser destinados, porque ya tengo una tasa mucho más atractiva. Ahora, lógicamente, que la tendencia tiene que ir a la baja. Acordémonos que en su momento hubo un riesgo país de 1.800. Sí, claro. Bajamos casi. Un escándalo. Hemos bajado y la tendencia es a la baja, atado a este acuerdo de largo plazo con el FMI. La expectativa del gobierno, entiendo, es que baje a menos de 400. Con eso menos de 400 tiene oportunidad de abrirse a los mercados de capital para obtener quizás un financiamiento de 1.000 millones. Esos 1.000 millones tendremos que ver el plazo de pago, que debe ser más de 20 años para que sea atractivo. ¿Cómo entendemos lo que está pasando ahora? Porque en números, el comportamiento del gobierno en el manejo económico tiene buenas notas, porque está un riesgo país de 490, un déficit aparentemente pues manejable, una reserva internacional, una reserva de más de 10.000 millones que nunca lo habíamos logrado. Está haciendo buena letra, ¿no? ¿Y cómo es que no hay recursos suficientes para la atención, ejemplo, de los hospitales públicos? A ver, son buenas, podemos decir que macroeconómicamente es relativamente estable. Hay como buenos puntos, buenas notas que hemos logrado, pero todavía falta mucho camino por seguir. No solo este gobierno, sino los gobiernos futuros, que sigan esa ruta. Esto es como, por ejemplo, un enfermo terminal. Voy a poner un enfermo terminal que lastimosamente sufre de cáncer. Ya. Ese es el Ecuador. Lo primero que sube, digamos que tiene alto nivel de temperatura, fiebre. ¿Qué es lo que primero tienes que hacer? Es bajarle la fiebre. Ya, justamente eso ha hecho el gobierno, bajarle la fiebre, pero no ha terminado el cáncer. El cáncer hay que tratarlo de forma mucho más intensiva. Yo creo que ese es el camino que tiene el gobierno. No estamos ya en la panacea, pero se está haciendo los pasos para ese camino. Ahora, lógicamente, que el tema público, lo que decía anteriormente, la priorización del gasto, tratar de eficientizar el gasto, ser más productivo en el gasto público. Esa va a ser una de las tareas que tiene el gobierno en el 26-27. Lógicamente, que si se logra esa eficiencia, tiene que caer al sector social, salud, social educación, vivienda y principalmente ahora que sufrimos el tema de la seguridad. Claro. A eso iba Fernando. ¿Qué hacemos con el problema de la seguridad y cuánto influye en que en este país haya gente de afuera que quiere invertir o gente del Ecuador mismo que esté dispuesta a apostar por el Ecuador? Sí, ese tema de seguridad, aunque es un tema social, tiene un efecto económico importante, ¿no? Porque si nosotros percibimos que no hay seguridad, probablemente ciertos proyectos de inversión no se van a dar. Ahora, también es una realidad de que cuando un inversionista ve el componente de seguridad y de alguna forma, si el proyecto es relativamente rentable, pone componentes para luchar contra esa seguridad. Más guardias, controles. Por ejemplo, ahorita el sector cacotero, cuando transporta... O sea, la inseguridad no frena la inversión no necesariamente, interna. No necesariamente. Ya. Porque si el proyecto es relativamente rentable, yo pongo controles.
Eso, yo he visto que el sector cacautero, hasta antes no tenía guardias que llevaban el cacao desde la producción a los centros de acopio, la exportación. Ahora sí lo hay. ¿Por qué? Porque el precio del cacao y la producción me está dando el colchón para poder hacerlo. Entonces todo depende de eso. Ahora, lógicamente que yo quisiera que haya seguridad natural pública, que ese es el estimable, yo creo que va a tomar un poco tiempo porque el tema del narcotráfico, el tema de la seguridad, no solo se arregla a corto plazo, sino al mediano largo. Claro. Ahora, yo te pongo un ejemplo, Colombia. Colombia vivió en los años 80, 90 peor que Ecuador, ¿no? Pero siguió habiendo crecimiento. ¿Por qué? Porque al final, en el tema de seguridad, no solamente es un componente más dentro de la visión que uno tiene para invertir. Claro. Lógica, vuelvo y repito, esto no significa que yo estoy cómodo, nadie está cómodo con la seguridad. Nadie. Pero yo creo que es un acápite que los inversionistas lo ponen como otro punto a considerar, siempre y cuando el proyecto de inversión me lo dé. Claro. Ahora, Fernando, el oro hoy está en 4.500 está ya, la onza. ¿Cuál es la explicación que hay para ese incremento del precio del oro? Es cierto que mucha gente está optando por reemplazar, por así decirlo, los papeles, billetes, y surtiéndose de oro, lo que ha hecho aumentar la demanda y por lo tanto el precio. Mira, es interesante porque es un tema internacional, $4.500 la onza con expectativas de crecimiento. Lo que se sucede en los mercados internacionales es una realidad. El oro relativamente es el activo más seguro. Eso es importante. Seguro. Eso es el activo más seguro que puedes tú comprar. Y se activa el precio del activo más seguro porque quizás otros activos que se invierten tienen grados de riesgo importantes. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno de los Estados Unidos en el 2026 tiene que hacer fuertes pagos de la deuda. Trillones de dólares. Fuerte pago de la deuda. Hay inversionistas que piensan que puede haber un problema. Entonces, eso de alguna forma, tú tratas, ya viendo esa probabilidad, tú tratas de salir de eso y asegurarte en oro porque tú tienes esa estimación. Entonces viene la demanda, sube el precio y la oferta sube el precio. Tanto es así. Y a mí me gusta también ver esto del Bitcoin, de las criptomonedas. También el Bitcoin está relativamente de baja. Está ahorita en los $80,000 por Bitcoin. Cuando estuvo en su momento 100,000, 120,000. Porque también es un activo riesgoso. La gente dice, no, prefiero el oro como un lugar de seguridad. Un activo más seguro. Un activo más seguro. Entonces yo creo que esa es la tendencia actual. Acuérdate, también, no sé si la última semana has escuchado de la posible crisis, de la burbuja de las AI. Sí. También eso activa. O sea, la gente está reclamando, comprando oro como pueda. Acuérdate que en el año 2000, cuando hubo la burbuja de los .com, todo el mundo compraba, pero luego se bajó porque muchas son solamente expectativas, se vuelve la realidad. Entonces, justamente eso está pasando. Lógicamente que el oro yo creo que se va a mantener así en el 26, quizás dependiendo de la economía vaya a bajar, luego cuando ya se tranquilicen los mercados, pero esa es la tendencia. Claro, ahora guardando las distancias, es lo mismo en Ecuador también, hay mucha gente que prefiere acá invertir en oro. Y penosamente también estimula la avidez de los GDOs que están trabajando en la minería ilegal, ¿no? Es que también es un factor de inseguridad. Mira, es que ahí voy a decir algo técnico, y esto es del lavado de activos que he visto. Hay ciertos sectores que son sensibles al lavado de activos. Uno de esos es la minería. Porque tú, por ejemplo, para producir agua o para producir pan, tú sabes que tantos kilos necesitas de harina, de mantequilla, y te va a salir cierta cantidad de pan. Hay una métrica perfecta. Pero en la minería tú estimas que en una cueva va a haber X kilos y pueda que no sean, y los otros diferencias es lavado. Entonces es natural que sea uno de los sectores que son más controlados y que busquen hacer la lavandería de dinero. Ahora, lógicamente que los pequeños mineros o mineros no grandes son los más afectados. Lógicamente que eso es bien complicado, tienen que luchar bastante el gobierno y lógicamente que atacar esas estructuras también va a tener un resultado negativo. Claro, ¿no? claro. Va a haber temas de crónica roja y todo lo que hemos visto. Fernando, para finalizar, usted
que es consultor financiero y tributario, ¿recomendaría Ecuador como un país para invertir? A ver, yo recomiendo Ecuador siempre, bueno, yo soy más económico, cuantitativo. Si el proyecto de inversión me genera la rentabilidad necesaria de mercado para poder entrar ese tipo de riesgo. Hay sectores que, por ejemplo, la minería me da oportunidades. El sector, a pesar de todas las cortapisas que hay, ¿no? A pesar de todo eso. El sector agrícola, agroindustrial, me da las oportunidades. Agricultura, fundamental. Sí, tenemos una ventaja comparativa y competitiva con el mundo. Entonces, lógicamente que hay oportunidades, solamente hay que saberlas buscar. Lógicamente que yo esperaría que haya un boom de inversión local e internacional. Eso yo lo esperaría. Lógicamente que también hay tareas por hacer, no solo por parte del gobierno, también del sector privado, en el sentido de tener más personal capacitado, tener las reglas claras, la institucionalidad y todo lo que corresponda. Mi expectativa es positiva el 26. Esperemos que esto se pueda mantener hasta mediados del próximo año y hacer una nueva revisión de los datos, ¿no? Claro, bien, muchas gracias al economista Fernando Peralta, que es un conocido consultor financiero y tributario que nos ha acompañado hoy en un café con JJ. Esperamos que tengan una buena noche y nos vemos mañana a las 10 de la noche como siempre. Nos vemos.